El hombre no nace en el mundo bajo cualquier aspecto celestial, sino que nace bajo una muy estrecha correspondencia con el aspecto celestial de otros miembros de la familia. Así nos dice nuestro siguiente ponente: educador, orientador naturista, astrólogo y constelador familiar. Educador en formación básica universitaria, formador de astrólogos, cerca de una década en la práctica de los movimientos sistémicos en las constelaciones familiares. Entonces, me toca presentar con mucho gusto a Alex Rocha desde México, desde la Ciudad de México, en su ponencia El signo zodiacal en nuestra historia familiar. Alex Rocha, ¿ya estamos listos? Muy buenos días, Carola. Muchas gracias por la Al oportunidad de estar con usted. Alex, cámara y micro, todos tuyos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a Alejandra Migni por darnos la oportunidad de poder participar junto con todos ustedes. Igualmente a Carola Ponce. Bueno, pues vamos a empezar con esta parte de la astrogenealogía. Vamos a compartir. Sí, ¿me permites compartir, Carola? Ya. Facundo, pase para compartir pantalla. Listo. Muy bien, ahí estamos. Bueno, esta parte de la astrogenealogía, ¿de qué está compuesto? Obviamente está compuesto este concepto, una por la parte de la astrología, obviamente, y con respecto al trabajo de las constelaciones familiares. Es un concepto que acuñó Daniel Dancourt, astrólogo peruano, que gran parte de su vida estuvo trabajando allá en España. Y precisamente este concepto de astrogenealogía, obviamente lo enlazan Bert Hellinger por este trabajo de las constelaciones familiares y Daniel Dancourt por la parte de la astrología. Entonces, estos conceptos se unen para dar un servicio a la humanidad, se unen para una terapéutica mucho mejor. No quiero decir que las constelaciones familiares por sí solas no funcionen, al contrario, funcionan muy bien, solamente que como terapeuta, el conocimiento de la astrología facilita mucho, mucho, mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces viene con un tema o puede venir con dos, pero cuando nosotros observamos su carta astral no es ni uno ni dos, sino son 5 o son 6. Entonces podemos ir afinando su trabajo, su trabajo a realizar para el paciente, y obviamente esto enriquece mucho al terapeuta conforme a la parte de la experiencia y podemos ayudar de diferentes formas al paciente. Entonces, esta es una ventaja de la astrogenealogía, que podemos ver más allá de lo que el paciente pudiera traer como un tema a trabajar dentro de la astrogenealogía. ¿Cuáles son los elementos que conforman la astrogenealogía? Obviamente, uno, las constelaciones familiares. El trabajo del campo sistémico. Y es aquí en donde se une la parte de las constelaciones familiares y la parte de la astrología. ¿Por qué? Porque aquí en el campo sistémico estamos trabajando la energía, tal cual. Y algo que nos une a cada ser humano de este planeta es precisamente la energía. ¿Y a través de qué? A través de la conexión de nuestra propia alma. Nosotros sabemos que las constelaciones familiares guardan memoria. Los campos sistémicos guardan memoria. Y precisamente el alma es la que guarda la memoria. Aquí voy a meter otro tema,
que no es de creencia, sino es de estudio y de investigación y obviamente de comprobación, que es la parte de las encarnaciones. El alma, conforme viene al plano humano a trabajar, obviamente va guardando ciertas memorias. Entonces, aquí es el vínculo entre las constelaciones familiares y la astrología. Entonces, recordemos que el alma es la que guarda toda la información y el espíritu es nuestra propia energía. Se dice que el ser humano es tripartita. Tiene su cuerpo físico, tiene un alma y tiene un espíritu. El cuerpo físico, vamos a hacer una alusión a la computadora. El cuerpo físico es el monitor, es el teclado, toda la estructura. El alma viene siendo la memoria de la computadora y el espíritu es la energía, es la conexión hacia la fuente de la corriente. Entonces, el campo sistémico es en donde encontramos este trabajo de la astrogenealogía y uniendo estos dos conceptos que se me hacen bastante útiles para el trabajo con la gente. Obviamente, la astrología a nivel interpretativo, a nivel interpretación, y obviamente nos va a ayudar mucho la parte de la mitología griega. Cuando nosotros abordamos la mitología griega, nos estamos dando cuenta que son arquetipos, son fuerzas que yacen en uno y que nosotros los vamos desplegando de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Estos campos morfogenéticos, lo que nos van uniendo y los que van guardando memoria, obviamente contienen información recopilada de toda la historia y la evolución pasada. Sigmund Freud hablaba acerca de la memoria racial. Carl Gustav Jung hablaba del inconsciente colectivo, que esta es una frase muy recurrente para mí usar este vocablo, el inconsciente colectivo. Y Timothy Leary hablaba del circuito neurogenético. De esta forma, vemos que en diferentes estudios, diferentes investigadores dan con el mismo punto. Y lo mismo pasa con la astrología, ya que al abordar la astrología tenemos que usar, tenemos que saber, tenemos que conocer la parte de las leyes universales y de los principios divinos. Entonces nos vamos dando cuenta que todo está interrelacionado. Y lo que se dejó pendiente en un pasado, forzosamente se tiene que cumplir, forzosamente se tiene que corregir. Y aquí, precisamente para dar una corrección y un entendimiento, para eso existe el tiempo. El tiempo es, para el ser humano, uno de nuestros mejores aliados. Muy bien. La resonancia mórfica al principio de memoria colectiva se puede aplicar al estudio del árbol genealógico. Cada familia tiene su propia memoria colectiva a la que todos sus miembros están conectados y tienen acceso. Ok. Ahora, pasando un poco a la parte de la astrología como tal, ¿qué trae consigo cada signo zodiacal? Y aquí es donde nosotros volvemos a ver una interconexión con las constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque tanto los signos zodiacales como los propios arquetipos planetarios nos van a arrojar un cierto patrón de conducta. Nos arrojan patrones, mandatos familiares, exclusiones, condicionamientos
y patrones que se repiten de generación en generación a través del linaje. Entonces, cuando observamos estas dos herramientas, estas dos tecnologías para la terapéutica, vemos que tienen cosas muy similares. La astrología nos ayuda a detectarlo y obviamente lo trabajamos en constelaciones familiares. ¿Para qué? Para proyectarle a la conciencia del paciente un mejor entendimiento, una mejor comprensión y que poco a poco vaya haciendo conciencia de la situación en la que está envuelto. De esta forma, la astrogenealogía nos ayuda a aliviar ciertos procesos basándose, repito, en un entendimiento, eso va a ser básico, comprensión y sobre todo conciencia de la situación en sí, que es lo que va a permitir una sanación. Entonces, aquí es muy importante aclararle al paciente no el por qué está viviendo cierta situación, sino el para qué la está viviendo. Porque cuando nos adentramos de lleno al estudio de las leyes y de los principios del cosmos, de la propia creación, nos vamos dando cuenta que cada lección que nosotros tenemos en la vida es para una enseñanza. Por más dolorosa que sea, por lo más fuerte que sea, es una enseñanza para cada uno de nosotros. Y muchas veces, bueno, no muchas veces, más bien, la vida está conformada por dos lineamientos. O aprendemos por el amor o aprendemos por el dolor. Pero de que vamos a tener que aprender, vamos a tener que aprender. Entonces, muchas veces el dolor nos ayuda a presionar a que haya un despertar de nuestra propia conciencia. Entonces, no todo en la vida es negativo. De hecho, nada es negativo en la vida, sino que tenemos que verlo con los ojos de qué enseñanza la vida me está queriendo regalar a través de ciertas situaciones que mi ego ve como algo negativo, que no se puede comprender, que no se puede entender, como la guerra, la hambruna, el robo, un abuso sexual, una estafa, una difamación, el abandono de los padres, todo lo que nosotros podamos ver, ya sea en una carta astral o descubrir en una constelación familiar, todo, absolutamente todo, va a ser una enseñanza. Lo que nosotros como terapeutas necesitamos hacer es primero entender cuál es su proceso del paciente y ayudarle a tener un mayor entendimiento, una mayor comprensión y que poco a poco vayamos a ayudarle a su propia conciencia a entender su propia situación. Muy bien. Entonces, una vez explicado esta parte y que la astrogenealogía se compone de estos elementos de las constelaciones familiares, del campo sistémico, de la astrología a nivel interpretación y obviamente a través de la mitología griega, que va a ser un componente aleatorio muy importante, nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque la mitología griega nos está hablando de arquetipos, fuerzas que se pueden desarrollar en un individuo o en una situación. Entonces, esto es muy a grandes rasgos. Obviamente, es una ponencia muy generalizada y me gustaría ir a un ejemplo en vivo para que vean cómo se puede ir
desarrollando esta parte, principalmente en la detección, cómo detectar alguna situación que el paciente pudiera trabajar. ¿Y qué tan importante es esa situación? Muchas veces, con la ayuda de la astrología, vemos que lo que trae la persona a veces como tema es algo muy sutil, es algo secundario, pero que de alguna u otra forma le mueve a la persona el piso. Hay otros temas que sí son de misión de vida y los tiene que cumplir, los tiene que trabajar, los tiene que resolver. ¿Por qué? Porque es tema de misión de vida y eso es mucho, muy importante. Y hay otro tipo de temas que también se muestran en la carta astral, que sí, que son trabajos a realizar para una mejor, para una mayor superación de su propia individualidad. Entonces, a través también de una carta astral, vemos los niveles de temas, cuáles son primarios, cuáles son secundarios, cuáles son básicos a trabajar en una constelación familiar. Entonces, ahora quiero mostrarles para aquellos que no conozcan esta parte de la astrología. Esto es una carta astral. Entonces, una carta astral es lo que nosotros le llamamos la parte del zodiaco. La parte del zodiaco con todos sus aspectos, con todos sus signos, sus planetas. Obviamente trae su cálculo matemático. Ajá, su cálculo matemático. Y ahorita me gustaría sacarle la carta astral a alguien que conozca su fecha, su hora, muy importante la hora, y el lugar de nacimiento para poder darles un ejemplo en vivo de cómo trabaja esto. ¿Quién quiere, quién gusta, quién gusta que hagamos un ejemplo? Ay, no vi quién levantó la mano primero. Carola dice que Alex, yo tampoco lo vi, déjate llevar por quién te atrae. Tenemos 5 que han levantado la mano. híjole, a ver, Tú eliges, Alex. Ahora son 6. ahora son 6, madre mía, no vi quién lanzó primero. A ver, vamos con Lucero. Bueno, estas que levantaron la mano, sí Ok. se saben su hora de nacimiento, que es muy importante la hora de nacimiento. A ver, ya me llegó aquí. Caramba, lo hicieron bien rápido. A ver, vamos con Bueno, Olga, que fue la primera que nos dio la información listo. por escrito. No me va a tomar mucho tiempo, me va a tomar 1 minuto. Estemos un poquito pacientes. ¿Qué es lo que vas a hacer, Alex, para ir contando con la finalidad de ver el ejercicio? Sí, sí. Es 15 de mayo del 74. 15 de mayo del 74, 7:40 p.m. Ya nada más faltó, ¿en qué lugar? Nada más faltó en qué lugar, en qué país, en qué ciudad. 7:40. Sí, no me lo mandó. Olga Esteves. Ajá, 15 Hoy, de mayo del 74, 7:40 p.m. Olga Esteves dice Ciudad de México. Ciudad de México. Sí. Olga Esteves dice Ciudad de México. Muy bien. Ya, listo. Perfecto.
Si nos da oportunidad del tiempo, igual podemos hacer otra muy rápido con Paola, ya que lo había comentado. Bueno, entonces vamos a pasar a ver esta parte de un ejemplo de cómo se puede trabajar una constelación con la carta astral en mano. Muy, muy práctico esta parte. Ok, entonces regreso a compartir. Ahorita, Olga, necesito que vayas prendiendo tu micrófono, si es que no hay mucho ruido, porque esto lo vas a tener que constatar tú, vas a tener que comprobar tú a la audiencia qué es lo que te suena, qué no te suena, y cuáles son los temas, por ejemplo, a tratar de acuerdo a tu carta astral en una constelación familiar. Entonces, Olga, ve encendiendo tu micrófono. Y aquí ya de entrada, hay, hay tres temas, que hay que saber desarrollar, tratar, trabajar. Y te voy a decir lo siguiente, Olga, lo que hay que trabajar aquí, primeramente, es con la pareja. La pareja en sí, has tenido desde un principio cierto conflicto, bueno, ese va a ser otro tema, a trabajar un conflicto con la autoridad. Llámese papás, llámese jefes, llámese profesores, llámese pareja. La pareja, obviamente, no es una autoridad, pero muchas veces, de acuerdo a lo que tu carta astral arroja, muchas veces lo ves así y es ahí donde vienen los conflictos con la pareja. Entonces, un tema a trabajar importante, esto no es secundario, tampoco es misión de vida, pero sí es un trabajo que sí necesitas poner atención, que es con respecto a la parte de la pareja. No hay sustentabilidad, no hay un trabajo de cimiento, eso hay que hacerlo, hay que desarrollarlo y obviamente esto toma tiempo. Eso es uno. El segundo, hay que saber trabajar la parte de tu temperamento. Tienes 74 años, yo creo que ya en los últimos 8 o 10 años ya lo has venido dominando más, ya lo has venido solucionando. Sin embargo, si todavía quedan fragmentos de ese temperamento fuerte que te caracterizó mucho desde los 17 a los 40 años, hay que solucionarlo ya para que no sigas teniendo conflictos con la pareja y con esta cuestión de la autoridad y en las relaciones en general. Y que aprovecharas toda esta fuerza física que tienes, porque eres una mujer fuerte, eres una mujer resistente, que para nada se cansa fácil. Ese es un segundo tema. Y el tercer tema, que hay que poner un equilibrio, no es un problema, sino simplemente hay que poner un equilibrio, es en el ayudar constantemente a la familia, y esto hay que tener cuidado, sí, nosotros estamos para apoyar, nosotros estamos para hacer fuerte a la familia, pero una cosa es una cosa y otra cosa es vaciarse y muchas veces quedarse sin nada por ayudar a los demás. Hay que poner ahí un equilibrio porque esto o lo hacías o todavía lo puedes hacer en automático. Y otra cosa que hay que trabajar es la parte de la comunicación.
Muy bien, Olga, por favor, enciende tu micrófono y dime qué te sonó, qué te suena. Hola, muy buenos días a todos. Pues sí, me suenan muchas cosas de lo que me has dicho. Realmente soy una mujer con mucho temperamento desbocado. De pronto a mis 48 años todavía no logro encauzar esa Sí, parte que tengo de reaccionar ante todo como que de manera muy fuerte y me ha traído, pues sí, algunos temas con la autoridad. Justamente ya estoy en mi segundo matrimonio. ujú, Tuve un divorcio previo y pues parte fue no saber pues controlar esta parte de sentir que nadie me puede dominar, ¿no? O sea, ahí tengo un así tema es. a trabajar. Y sí, justamente también la parte de la familia, soy una persona muy de familia, tengo la bendición de tener vivos a mis padres todavía Sí, y soy la mayor de 3 hermanas, entonces toda la vida me he adoptado como que ese papel de pronto de pues de querer ayudar, proteger, estar en vigencia todo el tiempo tratando de resolver y de pronto sí, pues hay cosas que no me corresponden y justamente tengo también que trabajar pues en poner un límite, en definir hasta qué parte ese involucramiento me genera un tema, ¿no? Entonces, pues sí, justo todo lo que mencionaste ok. tiene mucho que ver. Muchísimas gracias. Sí, a ti, Olga, gracias. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo, porque muchas veces pasa que en un ejercicio de constelación familiar, los que vienen a ayudar muchas veces dicen, no, pues yo no tengo un tema, yo nada más vine a apoyar, vine a ayudar a mi hermana, a mi prima, a mi amiga, pero obviamente todos necesitamos hacer conciencia en algún punto, en alguna área de nuestra propia vida, y esta es una herramienta muy importante que nos ayuda mucho en un trabajo de constelaciones. Entonces, para el terapeuta es mucho más rápido darle al clavo y para el paciente le podemos dar mucho más herramientas para que empiece a trabajar ya y empiece a resolver X situación que tenga. Y como les decía, muchas veces trae un tema que probablemente es secundario o básico o mucho más importante que es de emisión de vida. Y los temas de emisión de vida no se pueden postergar, no se pueden dejar al ahí se va, como decimos los mexicanos. Hay que ponerle mucha atención cuando son temas de emisión de vida. Muy bien. Entonces, al parecer nos puede dar oportunidad de otra, De eh, otra carta, la de otra persona que carta. nombraste, ¿puede ser la persona que nombraste, Alex? Sí, pero ya no me acuerdo quién fue, perdón. Sí, Paola o Laura, María Laura. Este, ¿ya escribiste tus datos, María Laura? O si no, me las puedes dictar. María Laura, ¿estás atenta? Porque echarme a buscar Sí, el estoy chat. ahí le escribí. Ya le escribió. Alex, 17 de julio del dale, 64, me dale, faltó. dale. 17 de julio de 1964 a las 3:30 de la madrugada sería. 3:30. 3:30, Rosario del Tala, Entre Ríos, Argentina. Muy bien. ¿Sí me repite el lugar, por favor? Rosario del Tala, la ciudad, la provincia es Entre Ríos y el país es Argentina. Ujú. Ok, ya está.
unos segundos y ya ¿Sí? estamos compartiendo. Muy bien, ahí está. Entonces regresamos a compartir. Aquí está Laura. Bueno, pues vamos a ver esta cuestión de tu carta astral, temas que pudiéramos empezar a detectar, a trabajar en una constelación familiar. Hay otra vez 3 puntos muy importantes que obviamente yo creo que ya hiciste conciencia, obviamente ya, ya solucionaste, que quizás ya entendiste, pero obviamente en el momento, cuando estamos en la adolescencia, en los 20, en los 30 o incluso a veces en los 40, estos temas se hacen pesados, los tenemos que agilizar, los tenemos que remover. Obviamente a través de la madurez vamos comprendiendo muchas cosas, pero cuando tenemos 20, 30 se nos dificulta mucho la comprensión de estos temas. Entonces, uno de los temas que pudimos haber trabajado o que a lo mejor todavía necesitas trabajar, Laura, es la parte de la exigencia. La parte de la exigencia, la parte quizás también del control sobre las cosas. Esa es una. 2, la parte de la expresión de las emociones. Ese fue otro tema que tuviste que poner atención. El ser más expresiva, más sutil en ese sentido, de más empatía con la parte emocional, con la parte sentimental. Obviamente también tuviste que trabajar una sensación de inseguridad en el futuro, una sensación interna de abandono. Y otro tema a trabajar es el padre. Es el padre que de alguna u otra forma siempre su ausencia, ya sea física o afectiva, siempre impacta a los hijos. Entonces, aquí tenemos 3 temas importantes: la parte de la exigencia, esta parte de la expresión de las emociones, o a veces expresabas mucho tus emociones muy impulsivamente, o a veces esas emociones quedaban guardadas. La parte de las emociones. 3, esa sensación de abandono o de inseguridad para el porvenir, en el futuro, en la vida, que esto se da mucho en los 20 y en los 30. Y esta cuestión de la relación con el padre. Entonces, salieron 4 temas importantes a trabajar en una carta astral. ¿Qué nos comentas, Laura? Sí, es así, realmente, bueno, el tema de la exigencia, siempre mucho me exijo demasiado, quiero controlar demasiado, y todo eso obviamente me trae las consecuencias. Sí, soy controladora y tengo que tratar, y me ha pasado de todo por controlar, y bueno, o sea, realmente siempre es más negativo que positivo. Y respecto a las emociones también, sí, tal vez me he brindado en su momento, en la adolescencia, en los 20, demasiado, he sido demasiado honesta y me han fallado, y eso me ha marcado un montón, que hace que yo ahora esconda un poco ese lado emocional, como que, bueno,
que las cosas me resbalen, pero tengo que trabajarlo. Y el tema de del padre, de la autoridad, o sea, que dijiste la ausencia física o afectiva, mi padre era poco afectivo, y bueno, porque él era muy autoritario, bueno, creció en otro momento, yo fui educada también en otro lugar, en pueblos pequeños, donde la mirada de los demás afecta un montón. Pero sí, tenés mucha razón, Alex, en estos temas que yo tengo que trabajar, así que te agradezco un montón. Muy bien. No, gracias a ustedes, Olga. Perdón, Laura. Sí, Gracias, María Laura. Laura, María Sí, Laura, Laura. mil gracias, gracias, No, Alex. gracias a ustedes por permitirme poner sus ejemplos. Muy bien, vamos a checar la parte de las preguntas, que ya escribieron aquí algo. Alex, te tengo una pregunta que Sí, hay en adelante. el chat. Sí, ¿hay algún tema con respecto a lo que nos acabas de dar, de que hemos percibido que más te has centrado en leer la carta astral que relacionarla con constelaciones familiares? Entonces hay ahí unas preguntas con respecto a eso, hasta dónde solamente carta astral y a partir de qué lo relaciono con los elementos de las constelaciones familiares para una sesión individual. Requerimos que nos expliques algo. Sí, esto va a depender mucho de las necesidades del paciente. Esto tiene que ver mucho con su propia conciencia. Por ejemplo, yo le puedo decir un ejemplo de lo que acabamos de ver de Laura. ¿Sabes qué? Yo siento que necesitamos que trabajar tu exigencia y esa necesidad de controlar todo. Pero si en el paciente, por ejemplo, en este caso Laura me dice, no, eso a mí ahorita no me interesa, yo traigo un tema y es lo que quiero trabajar, adelante. Entonces, esto va a ser de acuerdo a la necesidad del paciente. Obviamente, yo le digo, mira, son temas a trabajar. ¿Cuál es el que tú requieres? Si ella me dice, no, yo no requiero ninguno, yo quiero trabajar, no sé, acabo de romper con mi novio, pues lo trabajamos. Pero ya le mencionamos temas importantes en su momento. Recordemos que el verbo es creador. A través de nuestro verbo, a través del lenguaje, que esa es otra de las características que tienen las constelaciones familiares, que tenemos que corregir el lenguaje que nosotros usamos. En el momento en que nosotros le decimos al paciente qué temas hay que trabajar, eso ya se le quedó grabado en su memoria, eso ya se le quedó grabado en su mente. Y eso lo va a empezar a digerir su propia conciencia. Entonces, esto va a ser en base a la necesidad que traiga el paciente en ese momento y no está de más decirle por parte de la astrología cuáles son los temas más a trabajar. Entonces nos estás precisando que tú muestras el resultado de lo que ves en la carta astral y a partir de los temas que tú ves de manera relevante, será el consultante el que decide cuál tema ver y a partir de ahí recién aplicarías constelaciones familiares. ¿Es así? Así es. Y, Okay. si su tema tiene que ver muy escondidamente con algún tema que yo ya le haya dicho en la carta astral, se conecta 100%. Pero, repito, va a ser a través de las necesidades del paciente y sí vamos a usar todos los elementos que nos brindan las constelaciones familiares. Ok, entendido hasta ahí. ¿Sí? Hay otra pregunta que no es directamente al tema, pero es tema de coincidencia. Hay varias personas que escribieron en el chat que habían nacido entre 2:30 y 3:30 de la mañana. Y me incluyo porque yo nací 3 de la mañana. Entonces, ¿hay algo especial, algo que hayamos coincidido acá de haber nacido en ese horario? Pues no por nada estamos aquí todos reunidos. Algo curioso, esto no lo mencioné, algo curioso que acabo de ver en estas dos cartas astrales y que me imagino que varias de las participantes que están aquí o participantes que están aquí, tanto Olga como María Laura, son mujeres
Índigo. Eso no lo mencioné porque no era tema, pero ahorita que me estás comentando que si tiene que ver algún tipo, algún tema con que hayan nacido entre las 2 y las 3 de la mañana, o 2 y media o 3 y media de la mañana, sí, es parte de esa cohesión universal de nuestras propias almas por el cual nosotros estamos reunidos en estos momentos. Y sí, tanto María Laura como Olga son mujeres índigo. Y a todas las personas índigo les atrae todo este tipo de temas. El yoga, la meditación, las constelaciones familiares, el reiki, las runas, la cábala, el tarot, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no dudo de que muchas de las participantes que están aquí también lo sean, y hay que trabajar sobre esa individualidad índigo que por algo la vida se los brindó. Entendido. Por lo que voy retomando con toda la información que nos da, la lectura es estrictamente individual y a partir de eso el tema de que el consultante o la consultante decida por dónde ir a trabajar. ¿Y nos puedes contar algún ejemplo, Alex, con respecto a una experiencia que hayas tenido con uno de tus consultantes en donde relacionaste la carta astral con temas de constelaciones familiares y hacia dónde se fue el consultante a trabajar y cuál es el resultado que tú le dices esa sesión para poder tener más claro en función de la teoría que nos compartes? Sí, algo muy común, desafortunadamente, a veces llegan mujeres con problemas de pareja. Entonces, este problema de pareja tiene varias raíces, no es una sola. Pero en el caso de este ejemplo que quiero mostrar, el problema no era ni de autoritarismo, ni de imposición de egos, no era pelea de egos, tampoco eran de cuestiones económicas o de tipo sexual, no. Lo que pasa es que esta chica fue abusada sexualmente y tenía un vago recuerdo, o sea, no estaba ni siquiera, muchas veces esto pasa obviamente por un mecanismo de defensa del individuo, de querer olvidar semejante situación, entonces muchas veces se bloquea. Entonces tenía un vago recuerdo y les digo, no estaba al 100% segura. Entonces con la carta astral lo comprobamos y ella ni siquiera lo relacionaba. No relacionaba el conflicto de su pareja con, bueno, no con su pareja, con sus parejas, y esto tenía que ver como raíz un abuso sexual en la infancia. Entonces, los problemas de pareja, como ya dije, tienen diferentes fuentes. Entonces, en el caso de esta chica, fue una cosa totalmente diferente. Y ya de ahí empezamos a trabajar. O sea, ella no venía a constelar un abuso sexual. Ella venía a constelar la problemática con sus parejas, sin darnos cuenta que la raíz de ese asunto era más allá, era de su infancia. Ese es un ejemplo, Carola. Entendido, Alex, y me haces recordar ahora la película que está en Netflix para Latinoamérica, que se llama Stromboli, de Países Bajos 2022, donde hay una escena que hace referencia a las constelaciones familiares y estaba ese tema ahí, igualito, parecido al caso que acabas de plantear, ¿no? Como el inconsciente para protegernos, si quiere decirlo de alguna manera, nos cuida y no nos trae la información, así que recomiendo esa película, sobre todo la escena que está a orillas de la playa, donde se desarrolla más o menos el quiebre de la situación. Alex, ¿qué otro caso nos podrías compartir? ¿Algún caso de relación mamá-hijo? ¿Cómo es la carta astral que llegó de la consultante te llevó a mirar? Porque siempre estamos con ese tipo, o si es relación de pareja, es relación madre, padre, hijos. Entonces, desde Sí. ahí, ¿qué otro caso nos puedes compartir? Mira, eso es muy interesante. Nosotros como latinoamericanos
muchas veces no nos damos cuenta hasta dónde llega el vínculo con la familia, el vínculo, por ejemplo, con la mamá. Y este tema es muy importante para nosotros los latinoamericanos porque debemos de poner una frontera, un límite. Esto va a depender de la sensibilidad de cada quien, de la relación que tenga cada quien con su familia, principalmente con la mamá. Pero en recurrentes casos, hay un control inconsciente todavía de la mamá sobre la hija y cuando la hija todavía tiene 40, 50 años. Entonces, ese es un tema general, ese es un tema colectivo, ese es un tema del inconsciente colectivo latinoamericano. Porque si sentimos que dejamos tantito a mamá, pensamos que ya la estamos abandonando, pensamos que ya no la queremos, o la mamá nos lo hace ver, es que no me hablaste el fin de semana, es que ya llevas una semana sin echarme una llamada. Necesitamos, como inconsciente colectivo, repito, poner una frontera, realmente darnos cuenta hasta dónde llega la cultura, hasta dónde es realmente mi relación con mi mamá y hasta dónde es la relación, pues, híjole, voy a decir una palabra que a lo mejor se oye fuerte, pero es la realidad. A veces una relación castrante que no deja desarrollar a los hijos en su máxima potencia. Entonces, aquí nosotros necesitamos tener una visión muy fina hasta dónde es la relación con la familia, principalmente con la mamá. Y este es tema para todos, es tema general para todo México, principalmente aquí en México. Ignoro si sea lo mismo en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile, Paraguay, pero aquí en México esa parte de la mamá está muy fuerte esta relación con la madre. Así es, Carol. Sí, Alex, en Perú también. ¿Dónde estoy? Hay una pregunta que nos hace Ana Tinoco. Con el signo zodiacal únicamente, ¿hay alguna cosa que desde la perspectiva de constelaciones deberíamos de poner énfasis en función de cada signo? ¿Hay algún punto de partida que nos puedas compartir? Sí, por ejemplo, con el tan solo hecho de nuestro signo solar, o para aquellos que van más allá, si ya se saben su ascendente, o todavía los que ya tienen su carta astral y ya saben qué signo está en la casa 4, esto ya es un vocablo astrológico, pero ahora sí que va a depender de qué tan profundo estemos en la astrología. Hay tres signos importantes: tu signo solar, tu ascendente, que es traducido es tu personalidad, y el signo que haya en la casa 4. Entonces, en base a uno de esos tres signos es como nosotros venimos imantados de acuerdo a nuestro árbol genealógico. Por ejemplo, aquellos que son Aries, que lo tengan como signo o como ascendente o como Aries en la casa 4, nos habla de que en el árbol genealógico, ya de entrada, ha habido policías, miembros del ejército, judiciales o incluso capataces. Entonces, eso ya me está hablando de un perfil psicológico que trae la persona, independientemente de cómo se comporten los arianos en su vida diaria. Como árbol genealógico, ya sé de dónde viene y qué elementos trae en su cabeza. Obviamente, también como Aries nos habla de que en el árbol genealógico probablemente también vengan empresarios, ingenieros o algún tipo de oficios, como es la parte de la mecánica, de la carpintería, de la herrería. Entonces, ya eso ya nos da un perfil psicológico de lo que trae la persona. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, otro.
Los que son geminianos, vamos a llamar los cancerianos, los cáncer. Ahorita hablando de mamá y del inconsciente colectivo mexicano y latinoamericano. Aquellos que son cáncer como signo, como ascendente o cáncer en la casa 4, nos habla que en el árbol genealógico la que manda es la mujer. No hay de otra. La mujer tiene la última palabra. Ya sea la abuela, ya sea la mamá, ya sea la tía, ya sea la hermana mayor. Ahí los que mandan son las mujeres. Y obviamente hay un gran matriarcado. Y va a depender de cómo ese matriarcado está trabajando. Si está de alguna manera impulsando a sus miembros hacia arriba o ese matriarcado está resguardando mucho la unión familiar a tal grado que a veces no dejan que los hijos crezcan. Entonces eso ya va a depender cómo se vaya comportando esa energía en el árbol genealógico. Pero de entrada, la mujer es la que manda. Hay un gran matriarcado y obviamente también nos habla de que en el árbol genealógico ha habido personas que han sido o enfermeras o cuidadoras de niños o educadoras o puericulturistas o alguien que haya puesto algún tipo de negocio de comida. Entonces eso ya también nos da otro perfil psicológico del paciente. Nos queda claro, Alex, en algún momento de la ponencia hablaste sobre los temas que venimos a trabajar a esta experiencia terrenal. Hablaste de los temas de misión de vida, hablaste de los temas secundarios, de los primarios, y eso, la persona que lee la carta astral, es factible proponérselo como tema al consultante y que se vaya por ahí. O sea, sabemos que el consultante es el que decide por dónde ir, pero ¿te ha tocado evidenciarlo de alguna forma para que el consultante lo vea y diga, sí, toquemos este tema, o rehuyen cuando hablamos de los temas de misión de vida, los de superación, los temas secundarios? ¿Cómo es ese caso en el momento que le planteas al consultante o a la consultante? Sí, cuando ya traen un tema bastante bien definido, ahí lo trabajamos, porque eso es lo que es una necesidad física, es una necesidad emocional, es una necesidad mental. Y si le está afectando emocionalmente, pues sí, lo tenemos que resolver. Y como decía anteriormente, si ese tema está ligado con algún tema importante de su carta astral, lo ampliamos más todavía. Porque como les decía, muchas veces el paciente va con un tema y muchas veces no sabe cuál es la raíz de esa situación. A veces sí lo traen claro, a veces sí lo traen claro y hasta te lo dicen, pero muchas veces no saben en dónde nació, en dónde empezó tal o cual situación. Y repito, si está ligado con los temas de su carta astral, lo ampliamos todavía más. Y si no tiene nada que ver con algún tema de la carta astral, de todas maneras se aborda, y se le hace ver de dónde son las raíces. Muchas veces, esta es otra cuestión, muchas veces no son temas de su carta astral, sino de su propia percepción personal de la vida. Y esa es otra cuestión. La percepción que nosotros tenemos, cada quien, de la vida y de las situaciones. Por eso se dice que cada cabeza es un mundo. ¿Por qué? Porque cada quien percibe una situación diferente. Por ejemplo, si nosotros vemos un corazón agrietado, lo primero que dice la mente es un corazón roto. Pero dependiendo de la percepción, podemos decir, es un corazón que se acaba de unir. Es la unión del corazón. Entonces va a depender de la percepción de cada quien, cómo vea las cosas.
Entendido. Ya en los últimos finales de tu espacio, Sí. ¿qué nos podrías contar de alguna experiencia con un consultante o una consultante en función de que le mostraste lo que la carta astral decía a partir de las constelaciones familiares y se fue con esa información y después de tiempo te vuelve a contactar y te comparte algo, un poco como el resultado, ahí un poco para cerrar esta propuesta que en esta maravillosa mañana para los Sí. latinoamericanos y para los europeos ya es tarde, nos muestras y nos traes. Sí, mira, ahorita me acabo de acordar una situación que apenas pasó hace 15 días de un hombre ya mayor de 50 y tantos años que me dijo, yo todavía sigo teniendo problemas con la mujer. Tengo problemas con mi pareja, no soporto ver a mi mamá, me peleo con mis hermanas. El tema era la mujer. Y ya le di una checadita a su carta rápido y yo dije, ya sé qué es lo que tenemos que trabajar, porque de aquí a que investigamos cuál es el tema, nos podemos tardar una hora y media, ¿no? Pero ya checando la carta, ya hay que trabajar con la madre desde el nacimiento. Esta persona tenía un aspecto en su carta astral que nos indica, fíjense hasta dónde llega nuestra energía, ¿eh? Los papás de esta persona querían una mujer. Y ¡paz! Que llega hombre. Y obviamente cuando esos aspectos en la carta astral nos los arroja, hay un momento en donde hay un rechazo muy interior. Yo quería una niña. Y el tan solo decir eso, pensarlo y sentirlo, eso lo resiente el bebé que se está gestando. Entonces es muy importante ir observando lo que decimos, lo que sentimos y lo que pensamos, y principalmente aquellas mujeres que están en el embarazo. También los hombres que están embarazados, pero principalmente la mujer, porque el bebé en gestación es sabio en ese momento y percibe todo, absolutamente todo, si es bienvenido, si es rechazado, si es querido, si fue un accidente, etcétera, etcétera. Entonces, el tan solo hecho de decirlo, yo quería una niña, con eso impacta en la mente de este hombre y a lo largo de su vida ha tenido conflictos con la mujer. Hicimos un ejercicio desde la gestación y bueno, hasta ahorita se ha sentido mejor. Ya él mismo se ha sentido más claro y ve un poquito mejor, digo, porque le hace falta otra, ve la realidad más clara, ve su vida más clara. Andaba confundido, pensaba que era como mujer, pero tenía problemas con la mujer, pero él es hombre, tiene hijos, entonces había una confusión en ese sentido. Y de hecho, una característica de este hombre es que es muy sensible. Qué interesante, Alex, que nos trae. Ahí has relacionado el tema, mirándolo desde la carta astral, pero relacionándolo con lo que conocemos dentro de constelaciones familiares, el tema de proyecto sentido y la impronta que le dejamos a los bebés que están en proceso de desarrollo en el vientre materno, ¿no? Y todo lo que toma de su entorno. Alex, te agradecemos toda la información que nos has traído. Realmente, para mí personalmente es otra mirada, cómo asociar la carta astral con todo lo que las constelaciones familiares nos dice. Y como siempre, lo que los consteladores y las consteladoras trabajamos estamos al servicio del cliente y él elegirá o ella elegirá qué tomar. Alex, gracias desde la Ciudad de México por conectarte, por conocerte, por formar parte de esta experiencia del segundo Congreso de Constelaciones Familiares Individuales. Hasta Gracias una a ustedes, próxima. Carola, y Hasta gracias una a tu próxima. auditorio. Igualmente. Saludos. Igualmente. Así estuvimos con nuestro ponente, Alex